Libertad y Justicia, una mirada alternativa. La primera pregunta que surge es, ¿alternativa a qué? Porque cuando decimos alternativa se supone que hay algunas cosas más o menos establecidas y otras que de alguna manera disienten, difieren o se oponen a lo ya establecido. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver es qué es lo establecido, para ver qué es la alternativa. La otra aclaración que quiero hacer es que las palabras libertad y justicia hoy están en el centro del debate político. De manera que, quiera o no quiera, vamos a tocar algunas cuestiones de índole política de actualidad. Lo que yo quiero aclarar es que más allá de mi posicionamiento que muchos conocen, voy a tratar de ser lo más estrictamente posible en el enfoque bíblico-teológico. Es decir, cuando yo digo alternativa, voy a plantear no desde una mirada política distinta, aunque inevitablemente las cosas a veces aparecen más mezcladas de lo que parecen, pero sí de volver al fundamento bíblico para buscar las alternativas. Quiero hacer estas aclaraciones para que no haya malentendidos después de que uno está haciendo política en la iglesia o cosa por el estilo. Estamos tratando temas que son inevitablemente del debate político, pero que son inevitablemente palabras centrales en el Evangelio. Tanto libertad como justicia son palabras fundamentales, especialmente para nuestra tradición evangélica, porque son palabras centrales en la teología de Pablo. Y para los evangélicos, el nombre de Pablo y todo lo que Pablo construyó teológicamente es prácticamente el fundamento doctrinal sobre el cual nos apoyamos. Así que quería aclarar estas dos cosas. Una última aclaración en este sentido es que vamos a encontrar una clara oposición entre la tradición cristiana y la tradición neoliberal actual. Oposición que no la decidió el cristianismo, sino que la decidió el neoliberalismo. ¿Por qué digo esto? Digo para dejar bien claritas las cosas de entrada, que después no haya malos entendidos. En el primer gran escrito de Federico von Hayek, que es el fundador, digamos así, de la forma actual del neoliberalismo, o libertarismo, como se llama ahora, o anarcocapitalismo, como quieran ustedes, dice de entrada, en el primer capítulo, dice, el libro se llama Individualismo y Economía. Y obviamente él va a defender el individualismo. El primer capítulo se llama Sobre una recta comprensión del individualismo, para que vean que hice los deberes y estudio, aunque es desagradable. No estudiar, sino lo que hay que leer a veces. De entrada, en la página 2 dice, la doctrina social de la Iglesia, el cristianismo y la religión no han hecho sino desorientar intelectual y moralmente el camino de la sociedad. ¿Por qué atacan el individualismo? Cuando el individualismo bien entendido, como lo entendieron, y entonces nombro una serie de autores, especialmente la escuela escocesa, es el camino de la construcción económica de una sociedad.
O sea, deja de entrada que se va a oponer al cristianismo. Y a lo largo de las páginas uno encuentra muchas cosas, como una expresión que dice: el amor al prójimo es una buena recomendación para las relaciones familiares, pero cuando lo aplicamos a la sociedad y a la economía, no nos puede conducir sino al infierno. O sea que la oposición no la establece el cristianismo de entrada, sino la teoría que se construye a partir de allí. Digo para que tengamos claro algunas cuestiones. Dicho esto, el tema libertad, todos tenemos alguna idea de lo que es la libertad. Hemos escuchado, repetimos frases, cosas por el estilo. Yo quisiera justamente partir de ahí, de cuáles son las ideas que nosotros tenemos de libertad. Las que escuchamos, las que compartimos, las que están a nuestro alrededor, como para ver de dónde partimos. Así que escucho. Cuando escuchan la palabra, no voy a avanzar más sobre esto porque si no ya estaría influyendo. Yo tengo 2 o 3 cuestiones y después, como ven, tengo un apuntecito donde tengo varias definiciones de libertad de distintas escuelas como para ver. Pero primero quiero escuchar un poco de ustedes, que no... Yo pienso que en el momento que estamos viendo, sí. Por ahí a mí me cuesta también más definir, porque se habla tanto del tema de la libertad. Uno aprendió y creo que sostenemos que la libertad es aquello que nos permite ser, que no estemos sometidos, que no nos estén pisoteando, pero que siempre tiene que ver con el otro, con libertad en función de también la libertad de los otros, no libertad para cualquier cosa, que me permita hacer cualquier cosa a mí como individuo único. No sé si se entiende. A mí lo primero que me vinieron 3 cosas medio juntas, porque están relacionadas en algún punto, pero si bien no me acuerdo la referencia completa, pero me vino el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, y Erich Fromm hablaba de libertad de y libertad para, que tiene un poco que ver con lo que está diciendo Nora, ¿no? Porque la libertad siempre tiene un sentido, y me pongo a pensar, digo, si uno lo piensa en términos de historia de nuestras sociedades, a partir de Rousseau para acá, digamos, en la medida que se constituyeron las sociedades modernas con un sentido de bien común y de una voluntad general a la que los gobiernos deben responder y cuidar, bueno, esa libertad es una libertad que está condicionada por las libertades de los demás y que tiene sentido en la medida que contribuyen a ese bien común. Desde el punto de vista de una persona raza, sin ninguna, digamos, sin ningún bagaje de estudio ni nada, a mí el tema de la libertad siempre me pasa por el libre pensamiento más que la libertad para hacer.
porque para hacer cosas en una sociedad hay montones de prohibiciones que sabemos que no podemos hacer, pero el tema del libre pensar para mí es el pilar del concepto de libertad. Yo soy más sintético. Para mí libertad lo asocio a elegir. ¿Cómo? Elegir. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pero el otro no lo dije en el momento, pero si uno lo piensa bíblicamente, lo primero que yo recuerdo que aparece es el tema de la libertad, digamos, de la opresión de Egipto, ¿no? La libertad del pueblo, no someter al pueblo de Israel. Yo llegué un poquito tarde, pero creo que pesco por dónde andamos. Para mí la libertad se asocia, porque me hace pensar en Freire, con la posibilidad de transformar el mundo. Bueno, llegamos hasta acá porque se me acabó el pizarrón. ¿Qué tal, Enrique? Como ven, tenemos un panorama bastante disperso por un lado, bastante homogéneo por el otro. ¿Qué quiero decir? Que aquí han entrado fundamentalmente modos de entender la libertad que son bastante compatibles entre sí. Mientras que si abrimos un poco más el panorama, vamos a ver que hay otras construcciones de libertad que son un poco más distintas, ¿no? No estar sometido y relación con el otro, la libertad de y para y el bien común, que más o menos están vinculadas, el libre pensamiento frente a las restricciones fácticas, la posibilidad de elegir, el pueblo liberado en referencia al Éxodo, posibilidad de transformar. Fíjense que la libertad, el núcleo de la raíz de la palabra libertad se ha permitido usar para ideologías completamente opuestas. Entonces teníamos los movimientos de izquierda, incluso la guerrilla de izquierda que se llama movimientos de liberación. Y por el otro lado tenemos ahora la extrema derecha que se llama libertaria, ¿no? Los movimientos emancipadores en América Latina tienen como héroes sus libertadores. Pero por otro lado, las teorías neocoloniales se afirman en una forma que se llama liberalismo, ¿no? De manera que tenemos en torno de la palabra libertad situaciones que reflejan extremos distintos. Vamos a ver un poco, si a ustedes les parece bien, y si no, terminamos acá porque otra cosa no preparé.
un poco cómo ha sido el desarrollo. Uy, me olvidé los lentes. No sé para qué hice el apunte si me olvido los lentes. Un poco el desarrollo del concepto de libertad. No, hay con un ojo que puedo leer. No, está bien. Cierro el ojo que ve mal y leo más o menos con el otro. No, está bien, sí. La palabra libertad en griego, y me refiero al griego, no necesito tanto, gracias. Y me refiero al griego porque la filosofía griega fue la primera que reflexionó explícitamente sobre el tema de la libertad, ¿no? La libertad en griego, la palabra es eleuteria. Nosotros tenemos un nombre en castellano, eleuterio, que refleja esa palabra. Un nombre que ha caído en desuso, ¿no? Pero que figura en algunas calles. La primera reflexión sobre la libertad aparece ya en la antigua filosofía griega, en Sócrates, pero empieza a ser sistematizada con Platón y Aristóteles, como la gran mayoría de las cuestiones filosóficas. Y aparece vinculada, tanto en Platón como en Aristóteles, fundamentalmente con la política. Es decir, para construir la polis, la ciudad, es necesaria la asociación de los hombres libres. Y cuando digo hombres libres, es varones libres, ¿no? Porque de hecho las mujeres no eran libres, debían estar siempre vinculadas con algún varón que fuera quien las representara. Entonces la polis, el Estado, es la asociación de los libres. Es un dato, la libertad es un dato social que marca un estatus, que justamente el hombre es libre, después vamos a ver, tiene que tener 3 cosas para ser libre. Independencia económica, lo cual significa propiedad, ¿no es cierto? Eugenesia es haber nacido en una familia libre, ¿no es cierto? Y tener su propia familia. Es decir, el hombre libre es el hombre propietario, descendiente de una raza, de un etnos libre. Por eso los bárbaros no pueden ser libres, ¿no es cierto? Y además ser padre de familia, es decir, tener su responsabilidad social construida. Porque eso era lo que le permitía no estar dependiente de otros. Si uno todavía no tenía su propia familia, dependía del padre o del jefe de ese clan familiar. Entonces, para poder ser libre había que poder reunir estas condiciones del estatus social. Pero por otro lado, la libertad necesita de la comunidad. Es muy interesante que ya desde entrada, tanto Platón como Aristóteles vinculan la libertad con la koinonía. Tomás de Aquino, que justamente se nutre filosóficamente de Aristóteles, cuando hablamos del bien común, está hablando de eso. Ser libre es poder contribuir al bien común, poder relacionarse. Alguien que no se relaciona, que no forma comunidad, que no construye en la comunidad,
no tiene dónde ejercer su libertad. Pero también, ¿dónde estaba acá? El libre pensamiento. Pero también la libertad tiene que ver con una palabra muy, muy propia del griego, que es la frónesis. La frónesis es la capacidad de pensar, pero no solo de pensar en términos ideales, sino de pensar y sentir. Hay un sociólogo colombiano, Orlando Falsborda, que introdujo esta palabra. Él dice sentipensar, ¿no? Que es el pensamiento unido al sentimiento. Es muy interesante porque esta palabra es la que va a usar Pablo, aunque todavía no me voy a meter con la cuestión teológica, simplemente para señalarlo. Cuando en Filipenses dice, haya en ustedes este sentipensar que hubo también en el Mesías, el cual siendo en forma así, no es simplemente esta idea que hubo o esta práctica que hubo, es ese conjunto, ¿no? Haya en ustedes esta frónesis, esta actitud donde se une sentimiento y pensamiento. Por eso, para Aristóteles, la libertad no es solamente la libertad de pensar, sino también la libertad de sentir. Porque a veces uno no está libre, digo, hablando en la práctica, uno no está libre porque tiene ciertos sentimientos, ¿no es cierto?, que nos encadenan a ciertas cosas, sentimientos de odio, sentimientos de piedad, sentimientos de misericordia, que te dicen esto no lo podés hacer, no porque no pienses que es lo correcto, sino porque sentís alguna cosa, tenés ciertas emociones que te impiden hacer ciertas cosas, o que te obligan a hacer ciertas cosas, aunque uno no esté del todo convencido, ¿no? Y esto es necesario para constituir la sociedad, lo que los latinos después van a llamar affecto societatis, es decir, deseo de vivir en comunidad, necesita tanto del pensamiento como del sentimiento, ¿no? La empatía hacia los demás. Como ven, estamos viendo algunas cuestiones de las que ustedes enunciaron ya en ese momento. ¿Cuál es el límite de la libertad, entonces, para Aristóteles? También para Platón, pero Aristóteles lo explicita más claramente. La ley. Vamos a ver que esto es importante porque Pablo va a decir, cuando uno es libre de la ley. Pero esto viene el domingo que viene, si son fieles y participan. En el próximo capítulo, por este mismo canal, a esta misma hora, veremos el pensamiento paulino. Por eso, donde hay anomia, no hay libertad. O sea, donde no hay ley o donde la ley no se cumple, se destruye la posibilidad de la libertad. ¿Por qué? Porque justamente la libertad tiene su límite, pero a su vez depende de la ley. Porque sin la ley, la sociedad se transforma en un caos y nadie es libre. Todos estamos sometidos al poder de la fuerza y la violencia. Entonces, la ley, el nomos, por eso yo decía anomia, ¿no? La ley, el nomos, es la forma en que, de alguna manera, desde las convicciones naturales del ser humano, construimos la sociedad y le ponemos un límite
un límite y una posibilidad a la libertad, ¿no? Entonces, donde se desregula, es decir, no hay reglas, empieza también a destruirse la libertad. Vean cómo este concepto ya de alguna manera entra en polémica incluso con algunas de las ideas actuales, ¿no? Dice, para ser libres hay que desregular. Aristóteles se agarraría la cabeza. Platón se tiraría al río Letos para olvidarse de que esto existe, ¿no? Porque justamente van a decir, no, para que haya libertad tiene que haber regulaciones. La ley se opone, por lo tanto, a la tiranía. ¿Cuál es la tiranía? Cuando la ley no nace de construir el consenso, sino de la voluntad de uno. Cuando uno impone su voluntad a los demás, destruye la ley. La ley dictada desde el uno, por eso Aristóteles va a ser el defensor de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Y tiene todo un párrafo cuando habla de la libertad. Acá yo no vengo a dar clase de filosofía, ni soy el más apto para hacerlo, pero dedica toda una parte de su tratado de política justamente a las formas de la política y los distintos modos de organización de la sociedad, ¿no? La monarquía, la aristocracia y la democracia. Y obviamente se inclina por la democracia porque es la que permite el mayor ejercicio de la libertad. Por eso la ley exige una limitación del poder. El Estado democrático es el que asigna el poder, pero también el que lo limita. Y solamente en esa limitación del poder puede existir la libertad. Fíjense cómo 25 siglos atrás Aristóteles está planteando cuestiones que hoy seguimos debatiendo. Y vamos a ver que después, especialmente desde Pablo, toda la Biblia, pero especialmente Pablo, va a repensar, aunque probablemente Pablo nunca había leído a Aristóteles, pero sí conocía las filosofías dominantes en la época, aunque no haya ido a una escuela de filosofía, porque él se formó dentro del judaísmo, ¿no es cierto?, a los pies de Gamaliel, no a los pies de los estoicos, que fue la forma que tenía el aristotelismo en la época de Pablo. Vamos a ver un poco también el tema de cómo eso fue avanzando. Sin esta limitación del poder no hay libertad. Ahora es interesante porque Aristóteles vincula la libertad, por un lado, con la koinonía, con la comunidad, y saca todos estos pensamientos que acabo de expresar, ¿no es cierto?, a partir del concepto de koinonía, de comunidad, de vínculo asociativo, de affectio societatis, dirían los latinos, pero pone otra condición para que haya libertad: la isotés, que no es la idiotez, sino la igualdad. Ustedes recuerdan los triángulos isósceles porque son isos. Entonces, los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, para que vean que me acuerdo de lo que aprendí en primaria. Entonces, la isotés, la igualdad, es también fundamental. Es lo que hace a la libertad del Estado democrático.
Obviamente la igualdad es, como dije antes, la igualdad entre los hombres propietarios y padres de familia, ¿no es cierto? Y de una etnia libre, ¿no? Esto de la etnia libre, el pueblo liberado, también es importante en la filosofía antigua, justamente por la amenaza de los bárbaros. Y los bárbaros tenían un nombre muy claro para todo el grupo o toda la época de la filosofía griega, que eran los persas. ¿Se acuerdan de las guerras médicas? Que no tienen nada que ver con la rebelión de los médicos del Posadas ahora. Era contra los medos, ¿no? De hecho, uno de los discípulos de Sócrates, el otro discípulo que escribe sobre Sócrates, aparte de Platón, Jenofonte, era un general que fue a combatir contra los persas, ¿no? ¿Por qué es importante la igualdad? Porque la libertad exige la igualdad ante la ley. Si la ley es el límite, la posibilidad y el límite de la libertad, entonces, si no hay igualdad frente a la ley, tampoco hay posibilidad ni límite a la libertad. Entonces, la igualdad ante la ley, ¿qué es ¿qué es la igualdad de honor? Fíjense que para los griegos y para todo el mundo latino, para todo el mundo mediterráneo, mejor dicho, el tema del honor es fundamental. El honor de la familia. Ahora eso ha caído un poco en desuso, pero antes lo peor que podía hacer era manchar el honor de la familia, ¿no? Entonces, el honor, la posibilidad de tener una vida digna y de preservar esa dignidad era fundamental. Y la otra igualdad es la igualdad de la voz. Poder expresarse libremente en la asamblea, que todos los participantes tengan la libertad de expresión necesaria. Esa libertad de expresión tiene una palabra en griego que nuevamente las destaco porque van a servir para ver cómo Pablo toma estas cosas y las rearma en una visión alternativa. Por eso esto se llama visión alternativa o mirada alternativa. Esa posibilidad de expresarse libremente en el espacio público se llama en griego parresía. Y Pablo la utiliza para hablar de su libertad para proclamar el Evangelio. En la primera carta que tenemos de Pablo, que es la primera carta a los tesalonicenses, ya en el capítulo 2, después de hacer la introducción, dice: lo que yo he hecho es tener parresía en el Evangelio. O sea, la libertad de expresarme libremente, aunque me persigan, me hayan apedreado, me hayan azotado, yo ejerzo esta libertad. Y justamente, explícitamente, por eso, ya la idea del individualismo es considerada por Aristóteles como una infracción a la libertad. Porque el individualismo desconoce estas dos características fundamentales, la koinonía y la igualdad.
El individualismo que dice, mi voluntad está por encima de la de los otros. No le debo nada a nadie. Yo me he construido a mí mismo. Y eso es el ejercicio de la libertad. Si falta la koinonía y si falta la isotes, es decir, si faltan el sentido de comunidad y si falta el sentido de igualdad, la libertad está en peligro. No hay condiciones de libertad. ¿Por qué? Porque impone el propio deseo como ley superior. La ley superior del individuo es su deseo. Aunque, como veremos en nuestra sociedad actual, este deseo ni siquiera es el propio deseo, sino que es un deseo inducido. ¿No? ¿Y qué es lo que marca el deseo? Justamente, cuando vamos al tema bíblico, la codicia y la envidia son los dos pecados del deseo. Un estudioso, dije que no iba a hablar de la Biblia hoy, pero no puedo evitarlo. Un estudioso del Antiguo Testamento marca cómo el primer y el último de los mandamientos coinciden. El primero es: adorarás al Señor tu Dios. El último es: no codiciarás. Dice, adorar a Dios es no codiciar. Quien codicia tiene otro Dios que no es el Dios que nos liberó. Porque la codicia te lleva a poner en primer lugar un deseo que no es el deseo de servir a Dios. Entonces el primer y el último mandamiento son fundamentales para la libertad. Vamos a ver, voy a desarrollar esto más extensamente el domingo próximo, si Dios quiere. ¿Por dónde vamos? Bueno, voy a apurar un poquito estas cosas. ¿Los estoy aburriendo mucho con todo esto? Entonces, como dije, uno hace el individualismo hace que el propio deseo sea la ley superior. Y entonces uno queda sometido no a la ley comunitaria, sino a una ley individual, a la propia ley. Y entonces, todos los demás, ¿qué se transforman? En objetos por un lado o en amenazas por el otro. Todos hemos escuchado seguramente en la escuela el apotegma: mi libertad termina donde empieza la de los demás. ¿No es cierto? Que es el enunciado liberal por excelencia. Entonces, pregunta elemental: si yo quiero ser más libre, ¿qué necesito hacer? Sacarle un pedazo a la libertad de los otros. La única manera, si mi libertad termina donde empieza la de los otros, si yo quiero hacer crecer mi libertad, ¿qué tengo que hacer? Correr el límite, o sea, correr la libertad de los demás. Lo hemos dicho tantas veces y nunca lo hemos pensado. Y lo seguimos diciendo y no nos damos cuenta que justamente es una idea profundamente individualista de libertad.
Mi libertad comienza en mi relación con los demás. No donde empieza la libertad de los demás. Sí. Y a veces cuando se puede llegar a un acuerdo. Bueno, eso vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo se construye. Porque ahí aparece lo que mencioné, que es el deseo. El deseo del otro o el deseo con el otro. ¿No? Lo que yo dije, muchas veces nuestro deseo es inducido por el deseo de los demás, la envidia o la codicia, ¿no? Esto tiene tantas ramas y como yo no soy gorila, pero soy medio mono en el pensamiento, suelo irme por las ramas. Monito chico soy yo, no, los gorilas son monos grandes que no pueden andar por las ramas porque son pesados y las rompen. Decía, ay, me fui. El deseo del otro tiene dos formas. Yo deseo lo que el otro desea, pero termino deseando al otro mismo como mi súbdito. Porque para poder tener lo que el otro tiene, tengo que de alguna manera someterlo. Y esto ya un antropólogo y crítico literario llamado René Girard lo llamaba el deseo mimético. Y que dice, se ve en los niños. Vos le pones un juguete a un niño, inmediatamente el otro niño, aunque tenga miles de juguetes, va a desear ese. Y se van a pelear por ese. Y el juguete va a quedar a un lado y van a seguir peleando. Porque en realidad el deseo no es por el juguete, sino porque el otro lo tiene. Y ese deseo es el deseo del otro en un doble sentido. Deseo lo que el otro tiene, pero también deseo estar en el lugar que el otro ocupa. Frente a eso aparece el deseo con el otro, que es la posibilidad justamente de llegar a un acuerdo, de desear, de construir un deseo común. Vamos a profundizar esto el domingo que viene porque esto está en el centro del pensamiento de Pablo. Pablo no condena el deseo. Dice, lo que pasa es que hay malos deseos y hay buenos deseos. La epístola a los Gálatas, si ustedes quieren ir anticipando un poco, lean la epístola a los Gálatas porque la epístola a los Gálatas es la clave del concepto paulino de libertad, así como la epístola a los Romanos es la clave del concepto paulino de justicia. Son los dos términos que nos reúnen en estos domingos, libertad y justicia, son las dos palabras claves de las dos últimas grandes epístolas de Pablo, la epístola a los Gálatas y la epístola a los Romanos. Frente a esto aparece el estoicismo. El estoicismo es la escuela derivada del aristotelismo en la época de Jesús, de Pablo en el siglo I, ¿no? Ser estoico, todavía decimos ser estoico por la posibilidad de aguantar. Como uno no puede ejercer esta libertad, especialmente cuando empieza el imperio, pero ya antes, ve la libertad del otro. Decía, entonces el estoico empieza a pensar en ser libre interiormente.
La posibilidad del libre pensamiento. Yo soy libre cuando puedo pensar. Y esto va a tener toda una secuela que obviamente los existencialistas no van a reconocer que provienen del estoicismo, pero de alguna manera sí, en todo lo que ha sido el existencialismo, que ha tenido mucha influencia en la teología evangélica, especialmente del siglo pasado. ¿No? Un nombre clave, Rudolf Bultmann, ¿no? Y toda la idea de que la libertad es la libertad de la fe, de vincularme directamente con el Cristo, ¿no? Saber ponerse los propios límites, no depender de la ley, sino ponerse los propios límites. Entonces el estoico sabe que no tiene que hacer ciertas cosas, no porque la ley se lo imponga, sino porque él mismo controla su deseo. Y entonces el estoico puede llegar a no desear nada. La máxima expresión del estoicismo fue el cinismo, fue el estoicismo extremo. Diógenes Laercio fue el filósofo, y de ahí viene el nombre cínico, de Kühn, en griego quiere decir perro. Porque él vivía en un parque se refugiaba en un barril y hacía sus necesidades libremente como los perros. Se dice que, cuenta la anécdota, que el gran Alejandro Magno se acercó admirando la filosofía de Diógenes y le dijo a Diógenes: ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes le contestó: correte que me estás tapando el sol. ¿No? Esa plena conjunción con la naturaleza, donde uno no desea más que vivir una vida natural. ¿No? Esto entra en el Evangelio cuando Jesús dice a sus discípulos que los envía en misión y no lleven ni plata, ni alforja, ni bastón. Porque Diógenes le decía a sus misioneros, o sea, los filósofos cínicos, que lo único que les estaba permitido llevar era su alforja y su bastón. Entonces Jesús dice: ni siquiera eso. Ustedes vayan todavía más desprendidos que los propios cínicos. Bien, de ahí pasamos a la Edad Media, donde está toda la discusión teológica, porque en la Edad Media la filosofía occidental, por lo menos, estuvo discutida especialmente en la teología, ¿no? Tomás de Aquino, Duns Scotus, no voy a entrar en toda esa historia. Lutero, un dato importante, Lutero nació, el padre de Lutero era Luder, no Luther, Luder, como se acuerdan el apellido del que fue candidato a presidente por el peronismo en el 83. Y él se lo cambió por Luther para tomar la raíz griega de la palabra que yo les decía antes, eleutería. Entonces cambió Luder por Luther para decir: soy un hombre libre. Pero ya esto lo veremos un poco más en profundidad, en todo caso, el quinto domingo. Y en los 5 minutos que me quedan, quiero destacar algo que lo mencioné al pasar, pero que se transformó en una cuestión muy importante en la posterior filosofía liberal libertaria.
que es el vínculo entre libertad y propiedad. ¿Se acuerdan que yo les decía que el hombre libre era el que era el pater familia, el que tenía una propiedad? Para participar de la asamblea democrática había que tener propiedad inmueble, propiedad en tierras de pan llevar. O sea, no valía simplemente con tener una casita en la ciudad. Tenía que tener tierras que le proveyeran el alimento. Porque esa posibilidad de alimentarse a sí mismo era lo que le da, y a su familia era lo que le daba la libertad. Si uno no tenía la posibilidad de alimentarse a sí mismo, si dependía de otros para su alimento, entonces no era realmente libre. Entonces se planteó, y ya lo plantean los filósofos que van a entrar en la modernidad, a partir especialmente de un inglés, John Locke, empiezan a plantear la necesidad de la relación entre propiedad y libertad. No es casualidad que el primer punto del pacto que propuso el actual gobierno con los gobernadores, ¿se acuerdan todo eso? Fue el derecho a la propiedad es inviolable. ¿Por qué? Porque en el ideal liberal la libertad depende de la propiedad y entonces el primer derecho humano es el derecho a la propiedad. Sin propiedad no hay vida. Es al revés. Lo que me hace libre es la posibilidad de poseer. Después entonces vendrá toda la corriente marxista que va a decir, si esto es así, la mayoría de los seres humanos no son libres, porque tienen el derecho de propiedad, pero no tienen propiedad. Entonces hay que pensar otra manera que se condiga con la realidad, o hacer de la propiedad una propiedad común, una propiedad comunitaria, una propiedad colectiva, de tal manera que todos participen del derecho de propiedad de los bienes con los cuales producen su alimento. ¿Ven cómo está en el núcleo de la discusión? Si mi libertad tiene que ver con la propiedad privada atenta contra la libertad, especialmente de los bienes que producen el alimento, porque el marxismo nunca propuso la propiedad común de los bienes de uso, sino de los bienes de producción. Digo, frente a muchas estupideces que se dicen por ahí. No porque yo lo vaya a defender, sino simplemente para ser objetivo, ¿no? Entonces, todos tengamos acceso a la propiedad de los bienes, de la tierra de pan llevar, para seguir usando la vieja expresión, de los bienes productivos. Entonces, si todos participamos de esa propiedad, todos somos libres. Pero si algunos participan y otros son privados de la propiedad privada, en virtud del mercado, entonces estamos condenando a la mayoría de la humanidad a no ser libre. Con todo el liberalismo clásico, y termino con esto, decía, bueno, entonces por lo menos hay que asegurar la igualdad. Y entonces aparece justamente, fíjense cómo se recupera en el lema de la Revolución Francesa estos tres elementos: libertad, igualdad, fraternidad. La libertad es totalmente nuevo, pero totalmente aristotélico en un punto. La libertad que exige isotés, igualdad, y koinonía, fraternidad. Pero ahora se agrega el derecho, que no aparece en el lema, pero sí va a aparecer después, el derecho de la propiedad burguesa. Porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa.
¿no? De hecho, esa igualdad no alcanzaba a las mujeres. Y las mujeres que se dignaron a decir, no es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es del hombre y la mujer, los ciudadanos y las ciudadanas, esas todas terminaron en la guillotina. Finalmente, el neoliberalismo, ¿qué va a decir? Ni igualdad ni fraternidad, competencia. La solución de todos los problemas es la libre competencia. La libertad es la libertad para competir, no la libertad para elegir, como decía Domingo, sino la libertad de competir. El problema es que, a diferencia del liberalismo clásico que decía, para competir todos tenemos que tener un pie de igualdad, y entonces le daba al Estado la responsabilidad de la educación y la salud pública como para que todos tengan esa base de salud y educación igual, como entonces poder competir en pie de igualdad. El neoliberalismo dice, no, esas desigualdades ya existen en la sociedad, son las que estimulan la competencia, porque todos queremos estar por encima del otro, y eso mejora la especie, porque entonces solo aquellos que son más aptos en la competencia son los que van a dictar las leyes. Entonces ahí el mercado absoluto, es decir, eliminar toda ley que no sea la ley de la competencia, que se plasma en el mercado. El mercado absoluto es el lugar de la competencia y por lo tanto el lugar donde uno demuestra su capacidad. ¿En qué la demuestra? En la fortuna. Por eso es totalmente compatible con esta manera de entender la libertad que se diga hay que achicar el Estado para agrandar el bolsillo de los ricos. Porque eso demuestra quién es el más apto en la competencia y la raza humana se mejora imitando a los que son los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los que logran triunfar en la competencia. Los demás que son losers, perdedores, y por lo tanto no tienen derecho a nada. De ahí el valor de la meritocracia, la idea de que somos salvos por los méritos, algo que resuena teológicamente, ¿no? Y los sacrificios necesarios para el mercado, como menciona Gilani, ¿no? Bueno, sobre eso, la idea de que justamente la libertad se obtiene haciendo sacrificios va a ser un concepto que aparece en la teología sacerdotal. Pero eso queda para el domingo que viene. Ahora ya hemos terminado, ¿sí? En este momento estaba diciendo eso.